Todo que sí me tomaría todo un periodo de clase que es el equivalente al de bisección, pero ese sí, digamos, no lo voy a ver con tanto detalle porque ya la idea es que quiero empezar a hacer Python el día miércoles para que así el fin de semana puedan empezar a trabajar esa hoja de trabajo. Entonces acá tenemos optimización numérica. Y aquí esto es un bonito tema para finalizar el curso porque habíamos visto el método de bisección y el método de Newton para encontrar raíces. Y vamos a tener un método de Newton para encontrar extremos relativos y un método equivalente al de bisección. Entonces, digamos, la idea de un problema de optimización es que generalmente, digamos, hay varias variaciones. Hay problemas de optimización de una variable, y aquí tengo que encontrar el valor máximo o mínimo de una función f de x. Tenemos de dos variables con restricciones, que este en algún momento se puede reescribir como un problema de una variable. Entonces podemos encontrar de que quiero maximizar o minimizar el valor de f de xy, pero voy a poner una restricción lineal, pero en realidad puede ser otra restricción cuadrática. A por x más b por y es igual a c. Entonces, aunque tengamos dos variables y tenemos una restricción, se puede reescribir como una función de una variable. Y resolviendo para y. No siempre es así, pero lo quise hacer así porque es un poco más fácil. C menos A por X dividido de B. El otro que sí hay, vamos a ser un poco más complicado, pero ese sí ya no había tiempo para que lo presentara en el curso. Tal vez toda la otra semana hubiera tenido que dedicarle a todo esto. Son los problemas de optimización de varias variables. Entonces hay unos métodos relativamente interesantes, pero es que ahí sí ya cuesta más encontrar ¿cómo se llama? Los extremos relativos. E igual, digamos, lo que vamos a hacer el día de hoy, que tengo que encontrar cuando la derivada es igual a ceros, también se puede hacer para este método con varias variables. Entonces, digamos, la idea es que cuando uno encuentra los extremos relativos, de primero uno tiene que encontrar los candidatos a extremos relativos. Y los candidatos a extremos relativos son los puntos, los números críticos de la función. Y para números críticos tenemos dos condiciones. Puedo encontrar cuando la derivada es igual a cero o cuando la derivada no existe. Ahora sí nos vamos a inclinar mucho porque la derivada sea igual a cero, porque si la derivada no existe, usted nos va a decir que la función no es diferenciable y todos estos métodos, excepto ese de la sección dorada, asumen de que uno tenga una función que por lo menos tenga segunda derivada continua. Entonces, luego que encuentro, digamos, cuando mi derivada se hace cero, utilizo la prueba de la segunda derivada para clasificar el extremo relativo. Entonces, con la prueba de la segunda derivada, se clasifica el extremo relativo. Nos puede pasar la mala fortuna que en ese extremo relativo la segunda derivada es cero, pero afortunadamente en el método de Newton vamos a pedir de que la segunda derivada no sea cero en ese punto. Entonces, si tenemos un mínimo relativo, la función es cóncava hacia arriba, y con una función cóncava hacia arriba, la segunda derivada es positiva. Entonces acá tenemos mínimo relativo, segunda derivada positiva. Entonces vamos a ver que dos de los métodos que vamos a ver el día de hoy encuentran de primero el extremo relativo y como ya van a saber cuando la derivada se hace cero, evalúan la segunda derivada en ese valor y miran si el signo es positivo o negativo. Ahora, digamos, tenemos un máximo relativo cuando la función es cóncava hacia abajo, la parábola abre hacia abajo.
Entonces, el máximo relativo ocurre cuando la segunda derivada es negativa. También ocurre una donde la prueba es inconclusa si en todo caso tenemos un punto de inflexión. No vamos a llegar a ese grado de detalles porque esta última hoja de trabajo incluso creo que va a leer como 3 puntos, es solo para que terminemos la nota. Entonces acá digamos tenemos que esto es un punto de inflexión y aquí la segunda derivada es igual a cero. Sí, la hoja 7 se entrega esta semana, igual que el proyecto. Entonces, el proyecto, digamos, si ya lo suben el miércoles, el fin de semana, les puedo hacer observaciones y el lunes también voy a hacer observaciones el otro lunes. Entonces, aquí vamos a ver 3 métodos el día de hoy. El método de Newton, el método de interpolación cuadrática. Para esta interpolación cuadrática sí no voy a estar haciendo ejemplo a mano, porque sí es un poco tedioso este. Y otro que posiblemente no voy a hacer nada a mano, sino todo lo vamos a ver en Python, es el método de la sección dorada. Porque este método de la sección dorada sí es demasiado tardado, es incluso todavía más lento que bisección. Y tiene, y tiene errores muy altos, mientras que el de Newton es uno bastante fácil de implementar y bastante entendible y converge rapidísimo, como en 4 o 5 pasos. Entonces, digamos, ¿qué sucede con el método de Newton? Se basa en una idea bien sencilla. En vez de encontrar los ceros de f de x, vamos a encontrar los ceros de f' de x. Entonces esto es maravilloso. Entonces vamos a tener acá que los candidatos a extremos relativos ocurren cuando la derivada es igual a cero. Vamos a poner acá cuando la derivada es igual a cero. Entonces acá, digamos, si ya tenemos la derivada de la función, entonces el problema de optimización se simplifica a encontrar los ceros de f de x. De f' de x, de f' de x. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de esto? Al principio del curso, cuando vimos el método de Newton para raíces, decíamos que nuestra siguiente estimación era la estimación anterior menos el valor de mi función evaluado en xy dividido el valor de la derivada. Y ahora lo que vamos a tener para Newton es que ahora estoy encontrando los ceros de la derivada. Y como la derivada de la derivada es la segunda derivada, entonces el método de Newton para extremos relativos es el siguiente. Es prácticamente lo mismo. Y si tenemos encima de todo SimPy, con SimPy podemos encontrar la segunda derivada de la función, incluso si esa función es una función definida por pedazos. Entonces aquí, digamos, obviamente tenemos que hacerlo para i es igual a 0, 1 hasta n. Y este, digamos, lo continuamos hasta que n k veces, realizando k pasos, o hasta que la diferencia entre xy más 1 y x de y sea menor a una tolerancia. Ustedes van a ver que en términos de sintaxis se va a ver muy similar el método de Newton para extremos relativos que el que tenemos para raíces.
Entonces al usuario nos da la función, una estimación inicial y luego nosotros calculamos primera y segunda derivada. Y ahora aquí tengo que hacer unos pequeños cambios porque cuando con Newton encontramos la aproximación de una raíz, no teníamos que clasificar la raíz como máxima o mínima, pero ahora aquí sí, este número crítico que nos está saliendo lo tengo que clasificar como máximo o mínimo. Entonces, adicionalmente, lo que hace este método es que ya cuando encuentran esto, evalúa la segunda derivada de mi aproximación y si la encuentra que es negativa, entonces acá tengo un máximo relativo y si encuentra que la segunda derivada es positiva, entonces acá tenemos un mínimo relativo. Entonces aquí, digamos, podemos hacer un ejemplo. Eh, un extremo relativo y clasifíquelo. Ese yo creo que sí lo vamos a poder hacer el miércoles a mano. Ahora los otros dos yo creo que sí, solo se los voy a proporcionar. 3 por x a la cuarta, menos 8 por x al cubo, menos 6 por x al cuadrado, más 24 por x, sí. Yo voy a poner dos estimaciones iniciales. Una de ellas es 0.5 y la otra es 3, para que miren que diferentes estimaciones iniciales nos pueden llevar a diferentes extremos relativos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer a mano, pero afortunadamente en SymPy no vamos a tener que hacer esto. 12 por x al cubo menos 24 por x al cuadrado más 12 por x más 24. Y aquí, curiosamente, este polinomio cúbico se puede factorizar agrupándolo, pero por el momento voy a obviar eso, sino que solo voy a encontrar primera y segunda derivada. 36 por x al cuadrado menos 48 por x más 12. Entonces, ¿qué tengo que venir yo con el método de Newton? Tengo que poner que x de y más 1 es igual a xy menos primera derivada dividido segunda derivada. Yo creo que la segunda derivada tal vez la puedo, este x sí lo puedo multiplicar por segunda derivada. Hay diferentes formas de escribirse. Les voy a poner acá la primera derivada. Yo creo que acá voy a poner tal vez los signos. Sí, 24 por xy al cuadrado menos 12 por xy al cubo menos 12 por xy menos 24 dividido esto. 36 por xy al cuadrado menos 48 por xy más 12. Y aquí, digamos, hay una forma que multiplique esto por esto para que se vuelva una sola fracción. Pero creo que de esta forma nos va a quedar bastante bien. Entonces acá, digamos, tengo mi iteración. En el paso 0, x me da 0.5. Y esto obviamente se mira mejor en Python, pero esta afortunadamente todavía se puede programar bastante bien. Entonces voy a poner acá, voy a poner respuesta, más, abro un gran par de paréntesis, 24 por mi respuesta elevado al cuadrado, menos 12 por mi respuesta elevado al cubo, menos, yo creo que aquí no se mira tan bien, menos 12 por la respuesta, menos 24, cierro paréntesis, dividido, abro otro par de paréntesis, 36 por la respuesta elevado al cuadrado, menos 48 por la respuesta, más 12, cierro paréntesis, y de 0.5 salto ahorita 9. Ojalá eso me quede. Si no empieza a dar vueltas de 9, bajo a 6.22. De 6.22 bajo a 4.36. Entonces inicialmente nos está costando aproximarnos. Entonces tengo paso 2, paso 3. En el cuarto paso tenemos 3.09, 83.
Entonces ya cuando haga aquí quinto paso, 2.1997, aquí como que todavía no quiere. Yo pensé que se iba a ir acercando a algo. Ay, no, aquí no me estoy acercando a nada. 1.4306. Sexto, séptimo, octavo, noveno. Uh. Bueno, aquí vieron finalmente ya, como después del undécimo paso, encuentro un extremo relativo, menos 0.69, 5620. Entonces nos tardamos un poco, pero después paramos encontrando, digamos, cuánto vale esa raíz. Entonces ahorita, digamos, este menos 0.69, 5620, ¿a qué es igual? Si evalúo mi segunda derivada en menos 0.69, 5620, esto nos va a quedar, a ver, te voy a tener que hacer otra vez, 36 por esta respuesta elevada al cuadrado, menos 48 por mi respuesta, más 12, nos da 62.80, no importa el número, sino que sea un signo positivo. Entonces aquí lo que voy a tener es un mínimo relativo. Entonces así es como encuentro este extremo relativo. Y si nuestra función solo tiene un máximo relativo, no va a importar qué estimación inicial haga. Siempre vamos a acercarnos al mismo número. Pero estoy bastante interesado con ver qué sucede si... No, ya sé por qué me quedó algo diferente. Ves que aquí había un signo menos. Entonces, bueno, este lo voy a poner como más. Sí, aquí yo creo que este tenía que haber sido menos. Sí, esto nos va a cambiar un poco. Bueno, nos va a cambiar bastante. Sí, entonces este se vuelve más y este se vuelve menos. Yo creo que lo voy a volver a calcular así rápido. Si aquí estamos encontrando el extremo relativo de otra función. Una función bastante parecida a esta, pero pueden ver cómo un signo afecta todo, todo el cálculo del extremo relativo. Va a tener que volver a calcular esto. Estoy haciendo que es lo único medio molesto de hacer con la calculadora. Entonces otra vez la respuesta más paréntesis 24 por esto elevado al cuadrado menos 12 por esto elevado al cubo más 12 por la respuesta menos 24 dividido 36 por la respuesta elevado al cuadrado menos 48 por la respuesta menos 12. Entonces, de punto 5 nos acercamos a 1 y yo creo que aquí sí contundentemente después de un paso, sí, aquí convergemos en un paso. Entonces, después de un paso, el método es exacto. Y lo que obtenemos es yo creo que este sería, miremos, 36 menos 48 menos 12. Sí, esto es un mínimo, es un máximo relativo. Sí, ahí yo creo que les estaba haciendo otro problema. Entonces, ahora miremos qué sucede si la condición inicial es igual a 3. Entonces, otra vez tengo que hacer ese método, más 24 por la respuesta elevada al cuadrado, menos 12 por la respuesta elevada al cubo, más 12 por la respuesta, menos 24, cierro paréntesis, dividido 36 por la respuesta elevada al cuadrado, menos 48 por la respuesta, menos 12. Entonces ya de 3, vamos a ver a qué llegamos. 3, ya en el primer paso nos acercamos a 2.42.
Luego 2.12, aquí nos está costando más acercarnos al extremo relativo. Pero creo que ya en el tercer paso, así 2.0. Sí, cómo cambia esta respuesta es con un signo. Aquí sí este es un Newton más con ese orden de convergencia cuadrática. Y ya después del quinto paso llegamos a la raíz. 3, 6 ceros. Ya el sexto paso nos da exactamente 2. Entonces aquí, digamos, si evalúa mi segunda derivada en 2, esto nos va a dar 36, 72, 144 menos 96 menos 12. Nos da un número positivo. Entonces esto es un mínimo relativo. Y aquí, de hecho, hay otro extremo relativo más, pero no lo voy a hacer. El otro extremo relativo yo creo que es menos 2, pero no es menos 1, pero pueden ver que este es un método bastante bueno. Y lo que me gusta mucho de este método es que es bastante parecido al método de Newton para encontrar raíces. Entonces no es teóricamente complicado de entender. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver los otros dos métodos. Lo del segundo método sí lo voy a escribir porque sí, digamos, ponerse a hacer un ejercicio de estos a mano no es nada bonito, pero vi que algunos de ustedes en el primer proyecto, en el método de Brent, tenían una interpolación cuadrática o en el método de Müller aproximaban a una función con una parábola. Entonces, una gran limitación del método de Newton es que si, digamos, f de x tiene productos, cocientes, funciones compuestas, o la función está definida por pedazos, mm, el cálculo de la primera derivada y la segunda derivada se vuelve complicado. Entonces, como ese cálculo se vuelve complicado, eh, si queremos evitarnos el cálculo de las derivadas, entonces podemos aproximar una función con una parábola para evitar el cálculo de las derivadas. Este sí es uno que, digamos, uno tiene que escribirlo y ya tomarse más tiempo redactando esto. Entonces, digamos, podemos tener una función como esta. Entonces, esta es una función que puede tener este tipo de comportamiento. Entonces, esta función tal vez tiene una derivada un poco complicada, pero si vengo yo y selecciono 3 puntos, digamos, x0, x1, incluso aunque x1 no esté sobre el mínimo, y x2, lo que hace este método es que dice, bueno, aquí con estos 3 puntos puedo trazar una parábola y lo que van a ver es que el vértice de esta parábola y el mínimo relativo de la función original van a estar bastante cerca. Entonces acá la idea es que acá tengo el polinomio cuadrático. Entonces lo que vamos a decir es que como f de x es aproximadamente igual a p sub 2, entonces el vértice de la parábola, ya sea máximo o mínimo, aproxima el valor del extremo relativo. Entonces acá tengo el extremo relativo.
Por aquí, digamos, yo me fui por diferencias divididas, pero creo que también esto lo puedo escribir con la función de Lagrange que en su momento vimos en la hoja de trabajo 6. Y la otra gran ventaja de este método es que si vemos que el coeficiente cuadrático de la parábola es negativo, vamos a tener máximo y si es positivo, como en este caso, entonces vamos a tener mínimo. Entonces, no solo aproximamos al extremo relativo de la función, sino hasta el comportamiento de si es un máximo o si es un mínimo. Entonces, aquí obviamente tenemos que encontrar el polinomio de interpolación de esa parábola que se puede encontrar de esta forma. Vamos a poner acá tal vez C sub 0 más C sub 1 por X más C sub 2 por X al cuadrado. Incluso este tiene otra gran ventaja, porque imagínense que en vez de que la función solo tengan unos puntos con datos experimentales, vamos a decir, bueno, pues esos datos experimentales los voy a aproximar con una parábola y luego encuentro el vértice de esa parábola. Entonces ahorita vamos a asumir que sí tenemos a la función. Entonces podemos aproximarlo así o si se utilizan diferencias divididas, que eso varios de ustedes lo usaron para la hoja de trabajo 6. Tenemos que nuestro polinomio cuadrático es igual a este f de x0 más esta primera diferencia dividida por x menos x0 más este segundo coeficiente que es el coeficiente cuadrático por x menos x0 por x menos x1. Entonces lo interesante de esto es que entonces pueden encontrar los extremos relativos de P sub 2, que en este caso sería la único. Entonces el extremo relativo de P sub 2 es derivo esta parábola igual a 0. Esto se mira bien complicado de ver, pero en realidad, digamos, solo tengo que derivar esta función lineal y esta parábola. Y esto incluso creo que para evitarme la regla del cociente lo voy a poner como x al cuadrado menos x0 por x menos x1 por x. Entonces esto parece menos x0 más x1 por x más x sub 0 por x sub 1. Entonces este lo voy a poner así porque si no tendría que hacer una regla del producto. Entonces cuando derivo acá, este término es constante. Este de acá es un f de x0 x1 por 1. Y luego digamos este de acá se vuelve un 2 por x menos x sub 0 más x sub 1. Es este, ¿cómo lo puedo poner? Lo voy a poner así, menos 2 por x. Ah, no, pero es que este no tiene signo negativo. Más 2 por x menos x0 más x1 por esta segunda derivada. Entonces, como pueden ver, se parece mucho al método de Newton porque este primer término es como la pendiente de la curva. Entonces, la pendiente es lo que reemplaza la primera derivada. Y la segunda derivada, en cierta forma, se ve reemplazada por el vértice de la parábola, que es este término. Entonces, ahorita tengo que encontrar cuánto vale x. Entonces, de primero, digamos, paso a restar este. 2 por x menos x0 más x1 pero es que aquí tengo que multiplicar por este coeficiente cuadrático. Eso es igual a menos f de x0 x1. Entonces esta es la pendiente de la recta secante y esta es la pendiente de la pendiente de la recta secante. Entonces divido dentro de este término y luego esto los paso a sumar. Entonces acá digamos encuentro que x es igual a x0 más x1 dividido 2 menos f de x0 x1 dividido esto.
Entonces este está bien interesante, porque acá en vez de tener una estimación inicial, tengo dos estimaciones iniciales. Y luego acá, digamos, tengo una aproximación para la derivada. Entonces vamos a decir que este fx0 es la pendiente de la recta secante. Y este recuérdense que es f de x1 menos f de x0 dividido x1 menos x0. Entonces esto aproxima el valor de la derivada. Y luego este término de acá abajo aproxima el valor de la segunda derivada, porque es la segunda diferencia. Vamos a decir que Entonces es también bastante parecido al método de Newton. Se mira más complicado, pero es porque nos estamos evitando acá el cálculo de derivadas. Pero lo que sí les digo, hacer a mano sí es horrible porque en cada paso tenemos que volver a calcular f de x0 y f de x0, x1, x2. Pero también es un método bien bonito. Tal vez, digamos, podríamos pensar como que es como un método de la secante para extremos relativos. Entonces este es parecido al método de la secante. Con el método de la secante no encontramos derivadas, sino que vamos evaluando la función, digamos, en dos puntos. Con eso calculamos la pendiente de la recta secante, encontramos una nueva estimación y luego continuamos mejorando nuestras estimaciones. Entonces, ahora aquí sí pueden ver algo, y esto sí lo quise poner porque pueden ver de que ahora para que nos funcione acá secante para extremos relativos, no solo tengo que dar dos estimaciones iniciales, sino tres. Y eso va a ser un patrón que nos va a pasar con optimización. Empezamos con 3 puntos y luego sacamos un cuarto punto y luego decidimos de esos 4 puntos con cuáles tres nos quedamos. Entonces necesito 3 puntos porque ya con 3 puntos puedo trazar mi parábola de interpolación. Calculo un cuarto punto y entonces ya puedo continuar haciendo esto. Y aparte aquí hay otro pequeño detalle. Si derivo esta función, me queda 2 por 1 por f de x0, x1, x2. Este se hace 0. Entonces aquí, digamos, también la prueba de la segunda derivada es facilísima. Aquí yo creo que mejor hubiera calculado la segunda derivada antes que encontrar el extremo relativo. Bueno, solo vamos acá un poco más esto. Entonces la segunda derivada, aquí tengo mi primera derivada. Esto se vuelve constante, hace 0. La derivada de 2 por x es 2. La derivada de esto es 0 por f de x0, x1, x2. Entonces, ahora otra vez este coeficiente que acompaña al término cuadrático me va a decir si tengo máximo o mínimo relativo. Entonces, si este es positivo y si este es negativo, acá tengo máximo relativo para este término negativo y mínimo relativo. Entonces, aquí, digamos, ya puedo resumir este método. Entonces, ¿cómo es el método de interpolación cuadrática? El de la secante lo pueden pensar que estamos haciendo una interpolación lineal entre dos puntos de una función. Entonces, aquí tenemos que proporcionar tres estimaciones iniciales. De preferencia, dos o una que estén antes del extremo relativo y dos o una que estén después del extremo relativo. Podemos poner tres que están antes o después del extremo relativo, pero entonces ahí, digamos, la parábola se empieza a doblar de una manera bien extraña. Entonces luego calculamos una tercera estimación y la tercera estimación, como les decía, es esta fórmula que tenemos acá. x0 más x1 dividido 2. Tal vez vamos a poner como x sub k más 3 es igual a x sub k más x sub k más 1 dividido 2 menos f de x sub k más 1 dividido f de x sub k, x de
k más 1 y x de k más 2. Entonces, la gracia de esto es que actualizamos nuestra estimación inicial, la última la botamos y nos quedamos con x de k más 3, x de k más 2 y x de k más 1 y con ese calculo x de k más 4. Entonces, digamos, este lo podemos continuar hasta que la diferencia de x de k más 3 menos x de k más 2 es menor a una tolerancia. Entonces, luego ya que hacemos esto, si este denominador es positivo es mínimo y si el denominador es negativo es máximo. Entonces, vamos a tener máximo relativo con este término negativo. Y mínimo relativo con ese término positivo. Entonces este sí lo vamos a ver hasta el día miércoles porque sí, este sí, digamos, programarlo es bastante sencillo porque pueden ver de que tenemos una función que hace la interpolación y luego con esas diferencias divididas encontramos estas nuevas estimaciones. Pero hacer esto a mano sí es demasiado. Incluso el método de la secante es bastante tedioso para hacer a mano, pero pueden ver de que acá no estamos calculando para absoluto ninguna segunda derivada. Y calcular un interpolador cuadrático es todavía algo relativamente decente. Entonces aquí ya tenemos esto. Entonces el último método que vamos a ver el día de hoy, este sí es el más difícil. Pareciera que es el más fácil de entender, pero en realidad, digamos, sí es un poco complicado de trabajar. Tal vez de este sí voy a tratar de hacer unas cuantas iteraciones el día de hoy. Y es el método de la razón dorada. Ahora lo único es que voy a tratar de buscar una función unimodal, una función tal vez cúbica con una sola raíz. Entonces, este método en lo que se basa es en el siguiente comportamiento. En este método, digamos, de primero necesitamos una definición, función unimodal. Entonces, esta es una función con un solo extremo relativo en un intervalo cerrado. Entonces, f de x es unimodal en un intervalo a, b, si hay exactamente, esto lo escribí mal, exactamente un extremo relativo en este intervalo. ¿Qué es aproximadamente lo que nos pasa con el método de bisección? En el método de bisección tengo que encerrar una raíz. Entonces, con este método de la razón dorada, tengo que encerrar a un extremo relativo. Ahora eso, si tenemos la gráfica de la función, es bastante fácil de hacer. Entonces, digamos, por ejemplo, si tenemos esta función, puedo venir yo y decir, sí, mira, aquí en A y B, entre A y B tengo un mínimo relativo. Y digamos, puedo tener esta otra función que puede tener este comportamiento. Acá también tengo un único extremo relativo. Pero lo curioso de las aplicaciones es que generalmente las funciones donde uno tiene aplicaciones van a tener un solo extremo relativo. Pero este lo hice igual, aquí tengo que borrarlo. Tengo que invertirlo. Y aquí yo creo que estamos bien. Entonces, digamos, estas son funciones unimodales. Ahora, si en algún momento tienen que la función no es unimodal, como esta que tiene varios máximos o mínimos, digamos esta. Entonces, aquí la idea es que escojamos varios subintervalos de A a B, de B a C, de C a D.
y digamos de DAE. Entonces aquí necesitamos un total de 4 subintervalos. 1, 2, 3, 4. Entonces, si la función tiene múltiples extremos relativos, encierra cada extremo en un subintervalo. Entonces, ya que tenemos esto, ya es lo primero. Entonces, una segunda observación que tiene este método, que sí es bastante compleja, es que yo creo que ahorita por facilidad me voy a enfocar solo en el mínimo relativo. Este método también se puede adaptar para máximo relativo, pero entonces todo lo tengo que cambiar las reglas. Entonces, digamos, ¿qué sucede cuando estamos en un mínimo relativo? En un mínimo relativo, de primero la función es creciente y luego la función es decreciente. Entonces, digamos, si tengo acá algo como x0, x1 y x2, aunque no esté, y aunque x1 no sea el extremo relativo, lo que sucede acá en un mínimo relativo f de x es decreciente de 0, bueno, de x0 a este número crítico c, que ahorita no sabemos cuál es. Pero en todo caso, lo que nos va a pasar es que voy a tener que f de x1 es menor a f de x0. Y luego la función es creciente de c a x sub 2. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que entonces f de x1 va a ser también más pequeño que f de x2. O podemos poner mejor que f de x2 es mayor a f de x1. Entonces aquí la gracia que lo que vamos a hacer con este método es que vamos a empezar con un intervalo cerrado. Vamos a encontrar dos puntos y dependiendo de esos dos puntos vamos a ver con cuáles tres nos quedamos. Nos vamos a quedar con los tres que sí me estén dando todavía tengan ahí encerrado al extremo relativo y el cuarto punto que ya va a estar el más alejado de ese extremo relativo lo vamos a dejar de tomar en consideración. Entonces lo que hace este método es que dado un intervalo cerrado, se calculan otros dos puntos intermedios entre x0 y x2 y luego se decide que estos vamos a decir denotados x1 y x2. Sí, bueno, pero voy a decir dos puntos intermedios entre A y B, que es esta notación acá. Y luego se seleccionan los nuevos tres puntos. Y luego se selecciona el nuevo intervalo cerrado. Entonces nos va a pasar algo como esto. Entonces podemos tener dos posibilidades. Entonces puedo tener que acá tengo x0 y luego acá tengo, bueno, acá tengo A y acá tengo a B. Entonces ahora tengo que calcular dos puntos intermedios. Ahorita por facilidad voy a decir que están como que uno el 25% de A y este 25% a la izquierda de B. Porque ahí nos va a faltar un detalle más en este método y la idea es que
cuando esté haciendo mi segunda iteración, no quiero volver a calcular dos puntos intermedios, sino quiero que ya solo calcular un nuevo punto. Entonces la idea es que quiero que ese intervalo vaya reduciéndose de una manera proporcional para no tener que evaluar dos puntos nuevos, sino solo uno. Entonces la idea es que, ¿qué sucede acá? Acá podemos ver de que podemos seleccionar tres intervalos cerrados, dos intervalos cerrados. Podemos seleccionar este o podemos seleccionar este otro. ¿Qué problema tengo con el segundo? Con el segundo pueden ver de que prácticamente ya estamos fuera, ya no tenemos en cuenta encerrado al extremo relativo. Aquí la función ya es completamente creciente. Mientras que si estoy entre a y x2, aquí todavía sigo encerrando al extremo relativo. ¿Y cómo vamos a saber por cuál quedarnos? Vamos a tener que evaluar dos x1 y x2. El que tenga el valor más pequeño, entonces ese va a ser el nuevo intervalo cerrado. Entonces voy a tener que si x1 es menor que x2, entonces el nuevo intervalo cerrado es de a x2. Entonces nos quedamos con a, con x1 y x2 y sacamos a b. Entonces vamos a tener acá que si f de x1 es menor a f de x2, entonces el nuevo intervalo cerrado es de a a x2. Bueno, lo que nos va a pasar es que cuando os digo cómo van a estar espaciados estos puntos, es que cuando quiera encontrar los tres nuevos puntos, los dos nuevos puntos entre a y x2, uno de ellos va a volver a ser x1. Entonces ahí no vamos a tener que volver a hacer este cálculo. Entonces este es el primer escenario. Pero en el segundo escenario, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar que ahora el extremo relativo no está por acá, sino está más por acá. ¿Sabes? Aquí sí lo tuve que hacer un poquito más extremo. Lo voy a poner más así. Digamos, acá tengo A. Acá tengo B. Y lo digamos, acá tengo x1. Y acá tengo x2. Entonces, otra vez, vieron, tenemos el mismo problema. Ahora acá, digamos, puedo seleccionar un intervalo de a x2 y uno de x1 a b. ¿Cuál me va a convenir más? De a x2, aquí en el diagrama parecía que todavía tenemos el extremo, pero casi que lo tenemos en el extremo del intervalo, mientras que si acá selecciono x1 a b, de x1 a b, aquí se mira claramente que sí vamos a tener encerrado al extremo relativo. Es que aparte, dependiendo de la gráfica, digamos, este x2 nos puede quedar acá o el extremo relativo nos puede quedar más acá. Entonces aquí, digamos, el intervalo que más nos conviene es este. Pero aquí otra vez, el que vieron, pues vieron que cómo actualizamos el intervalo, dependiendo de estos puntos intermedios, cuál tenga el valor más pequeño. Entonces ahora vamos a tener que si f de x1 es mayor que f de x2, el nuevo intervalo, sí, es un juego ahí. Pero si hacer esta mano cuesta un poco. El nuevo intervalo es de x1 a b. Y entonces ya luego aquí adentro de x1 a b, calculo un nuevo punto. Como les decía, digamos el x2 va a estar repetido, entonces va a haber un nuevo x3. Entonces luego volvemos a hacer el juego. ¿Cuál nos quedamos? ¿X1, X3, X2 o X3, X2 y B? X3, X2 y B. Entonces vuelvo a calcular otro punto y así sucesivamente me estoy acercando al extremo relativo, pero de una manera bien lenta. Y acá lo mismo hago acá. Tengo a X1, X2. Vuelvo a calcular un X3, que este no estaría seguro dónde está, pero viendo este diagrama yo creo que estaría por acá. Entonces ya el intervalo se reduce de a X3 en vez de a B. Entonces esto se repite, digamos, cada veces o hasta que nuestro largo del intervalo B menos A sea menor a una tolerancia. Entonces voy a escribir este método como es. Un paso que sí voy a obviar es cómo se calculan x1 y x2 para que
cuando hagamos una nueva iteración no tenga que calcular dos puntos nuevos, sino uno nuevo, porque ahí hay unas proporciones que hay que mantener entre intervalos y nada. Entonces la idea es, vamos a hacer esto. Y esto solo es para el mínimo, para el máximo tengo que hacer algo similar, pero ahora las reglas cambian. Dependiendo de cuál de estos es mayor, el nuevo intervalo puede ser A de AX2 o de X1 a B. Entonces, digamos, vamos a hacer este método de la razón dorada. Ahí prácticamente no hice la parte que justifica por qué se llama método de la razón dorada, pero es que sí, no es nada bonito. Entonces empiece con un intervalo A, B, donde hay un solo extremo relativo. Bueno, aquí de hecho este tendría que ser mínimo, porque si hay un máximo acá, entonces el método empieza a dar un montón de errores. Entonces, luego lo que tengo que hacer es que tengo que calcular estos puntos intermedios. Si aquí se lo tuve que resumir porque sí, muy feo eso. Entonces, x1 es igual a b menos esta razón r, b menos a, y el x2 es igual a más r por b menos a. Entonces, este número r a que es igual es un medio más, aquí tengo que poner solo la raíz positiva, más la raíz de 5 dividido 2. Entonces, este es el número phi o el número de la razón dorada. Entonces, la idea de la razón dorada es que si se acercan, pueden a tener el mismo patrón, la misma fracción entre las partes. Entonces, se vuelven a acercar más y se sigue manteniendo ese patrón. Y curiosamente, con este número uno puede trazar espirales y todo. Entonces, ahí, digamos, hay un montón de argumentos geométricos y estéticos que, al motivo de la clase de hoy, no me voy a enfocar acá, porque esos solo son puntos intermedios, pero luego, digamos, tengo esta regla. Tengo que si f de x1 es menor a f de x2, tengo que el nuevo extremo derecho, incluso cuando esto lo esté haciendo a mano, voy a volver a recalcular ese punto intermedio. Es p es igual a x sub 2. Si f de x1 es mayor a f de x2, entonces el nuevo extremo izquierdo es x1. Es igual a x1, entonces vuelvo a hacer esto hasta que el error sea menor a una tolerancia. Yo creo que solo por curiosidad les voy a decir cuántos pasos necesitarían para tener un error de 10 a la menos 16. Es mucho más alto que bisección. Hasta que nuestro error, que es igual a R a la K por B menos A, sea menor a una tolerancia. Entonces, este método es lentísimo, porque vieron, esto es un punto 6180, es todavía más grande que el punto 50 de bisección. Entonces, ¿cuántos pasos necesitan para que esto sea menor a una tolerancia? Divido dentro de B menos A, tomo logaritmos. Entonces, digamos, acá tengo que encontrar cuando RK es menor a la tolerancia dividido B menos A. Voy a tomar un logaritmo natural, es lo más fácil. K por logaritmo de R tiene que ser menor o igual a poner todo esto acá de un solo. Y luego divido dentro del logaritmo R. Entonces, imagínense que, por ejemplo, que empezamos que A es igual a 0, B es igual a 1, que ese es un intervalo bastante bueno de longitud 1. Y queremos que la tolerancia, lo voy a poner en términos de logaritmo de base 10. Podemos ponerlo así. Entonces, queremos que nuestro error sea de 10 a la menos 16. Entonces, aquí nuestro número de pasos. Es como tengo que dividir, sí. Entonces, este K tiene que ser aproximadamente igual a logaritmo de 10 a la menos 16
dividido logaritmo de 0.6180. Entonces, logaritmo de 10 a la menos 16 es menos 16. Dividido logaritmo de 0.6180, eso nos va a dar un número negativo, pero se va a volver positivo. Entonces, acá tenemos 76.55 pasos. Entonces, se necesitan por lo menos 77 pasos. Entonces, eso es ridículo. Es todavía más que el de bisección. Ya sé, es que esto cambia, pues como estoy dividiendo dentro de números negativos, entonces sí cambia el sentido de las desigualdades. Entonces el de bisección nos necesitábamos 52 pasos porque hacíamos menos 16 dividido el logaritmo natural, el logaritmo de base 10 de 2, 53.15. Entonces es un método bien ineficiente, pero digamos, ahorita aprovechando que tenemos algo de tiempo, podemos hacer el último ejercicio a mano el día de hoy, donde puedo encontrar el extremo relativo de f de x. Y acá me tengo que cerciorar de que este sí me va a dar un mínimo, porque si me da un máximo, entonces tengo que cambiar todas las reglas del juego. Entonces aquí necesitaría algo como x al cubo. Necesito un término lineal. Y bueno, yo creo que aquí va a tener una función cúbica con dos extremos relativos, pero eso está bien, eso está bien. Entonces aquí, digamos, tenemos dos posibilidades. Entonces, cuando derivo esta función, tengo 3 por x al cuadrado menos 8. Esto lo igual a 0. Entonces acá me quedan dos raíces. 8 tercios. Entonces, si calculo la raíz cuadrada de 8 tercios, eso nos está dando más o menos 1.63. Este está bien, porque entonces voy a poder quiere decir que si tengo que mi intervalo va de 0 a 2, ahí voy a tener el mínimo, y si va de menos 2 a 0, ahí voy a tener el máximo. Entonces, ¿por qué me voy a ir con intervalo de 0 a 2? Porque la segunda derivada es igual a 6 por x, entonces voy a tener mínimo para el valor de x igual a 0. Entonces vamos a decir acá uno de manera teórica, y el segundo paso utilizando, vamos a poner tal vez 3 pasos de la razón dorada. Con intervalo inicial de 0 a 2. Yo creo que nos quedó bastante bien este. Otra cosa bien fea de este método es que como nuestro R no es 0.5 sino 0.6180, ya después de la primera iteración tenemos, como se llama, un montón de decimales con los cuales lidiar. Entonces este método, ¿qué nos dice? Tengo que encontrar la longitud del intervalo, y luego mi primer punto es el punto A más R por B menos A. Entonces en este caso voy a tener 0 más 0.6180 por 2. Entonces esto nos da que un 1.21, pero aquí no puse 1.236. El segundo punto es B menos R por B menos A. Entonces tengo que poner 2 menos 0.6180 por 2. Hay veces que el x2 puede que nos quede más a la izquierda que el x1. Entonces 2 menos 0.6180 por 2 nos da 0.764. Entonces, ¿qué tengo que venir yo y hacer en el primer paso?
El primer paso es el más extenso, porque tengo que evaluar la función en 4 puntos. Entonces, o yo creo que solo en 2. Sí, yo creo que solo en 2, porque ¿para qué va a poner estos pasos intermedios? Sí, tengo que evaluar en x1 y en x2. Pero creo que va a poner el f de 0 solo por ponerlo. Entonces, f de 0 es igual a 0. F de punto 764. Pero es que aquí creo que voy a poner acá los puntos. Vamos a poner acá. A es 0. X1 es... yo creo que lo puse... yo creo que este es X2 y este es X1, sí. Punto 764. X2 es igual a 1.236. Y B es igual a 2. Entonces, ¿con cuál me tengo que quedar? Entonces, f de x1, este sí lo tengo que encontrar en calculadora, 0.764 elevado al cubo menos 8 por 0.764. Esto nos da menos 5.66. Es que sí, yo creo que ahí nos queda negativo el mínimo. Sí, menos 5.66. F de x2. Este es 1.236 elevado al cubo menos 8 por 1.236. Este nos da menos 7.99. Yo creo que el f de 2 todavía nos da más negativo. Nos da menos 2, menos 8 más 16. No, ese de hecho nos da un número relativamente grande. Entonces, aquí la idea es que el que es más pequeño es este. Entonces, como este es el más pequeño, entonces ahora este va a ser mi nuevo extremo izquierdo. Entonces, acá tengo que actualizar. Ahora va a ser igual a 0.764. Entonces, en mi segundo paso, voy a tener 0.764. B sigue siendo igual a 2. Ahora el extremo de el ancho de este intervalo se reduce. 2 menos 0.764 a 1.236. Pero como lo tengo que multiplicar por 0.6180, entonces voy a tener que venir a este 0.76 y sumarle 0.76. Pero aquí van a ver que si a 2 le resto ese 0.76, regreso otra vez al 1.2361. Entonces acá tengo 1.2361, el mismo que tenía en X2. Y bueno, este otro lo voy a tener que volver a calcular, 2 menos 0.764, porque ese sería el nuevo, por 0.6180. Y este más 0.764 nos da 1.527848. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Este con 1.23 ya lo tengo evaluado, es menos 7.9. Y ahora con 1.5278 tengo que elevarlo al cubo y restarle por 8 por x. Entonces nos da menos 8.65. Entonces este sigue siendo el más pequeño. Entonces otra vez, este va a ser, ahora mi intervalo va a ir de 1.23 a 2. Y tiene sentido porque dijimos que el extremo está en 1.63. Entonces otra vez digo que A es igual a 1.2361. Entonces en el tercer paso hago 1.2361. Este 1.52 yo creo que no va a ser, creo que va a ser el X1 o el X2. Y acá 2. Pero vamos a otra vez a reducir 2 menos 1.2361 por 0.6180. Sí, entonces al 1.2367 le sumo ese número. 1.2361. Entonces tenemos 1.7081. Y luego acá tenemos 1.5278. Entonces como ya este vuelve a ser el mismo, entonces acá voy a tener menos 8.6566. 1.7681 lo elevo al cubo. Le resto 8 por ese 1.70. Menos 8.68. Ya vieron, ya nos estamos acercando más, pero este sigue siendo el más grande. Yo creo que solo para que se mire cuándo tenemos que cambiar de este 2 a otro extremo, voy a hacer un cuarto paso. Entonces ahora A es igual a 1.5278. Entonces en el cuarto paso tengo 1.5278
2. 2 menos 1.5278 por 0.6180. Y aquí yo creo que le tengo que sumar 1.5278. Sí, 1.81. Sí, yo creo que aquí sí ya va a cambiar. 1.8196. 1.7081. Entonces, ahora este 1.7081 sí me va a dar un valor más mínimo que el 1.8196. Entonces 1.8196 lo elevo al cubo, le resto 8 por x. Sí, 8.53. Entonces, vieron. Nítido. Finalmente, ya obtenemos que este es menor que este. Entonces ahora tengo que seleccionar 1.52, 1.7081 y 1.8196. Entonces finalmente me deshago de este extremo derecho 2 y lo cambio por 1.8196. Y así sucesivamente. Pero vieron, es lentísimo este método. 1.8196. Entonces acá puede ser 1.8196 menos 1.5278 por 0.6180, 0.18. Yo creo que el 1.7081 está acá. Y a este tengo que hacer 1.8196 menos la respuesta 1.6326. Entonces este ahora lo voy a evaluar. Yo creo que este va a ser todavía más pequeño que menos 8.68. Creo que ya no voy a hacer más pasos de este porque ya... Sí, menos 8.71. Entonces, digamos, así continuamos. Y aquí lo que podríamos decir es que después de 5 pasos, el mínimo relativo es aproximadamente 1.6326. Ahora aquí no puse todos los decimales, sino que más que todo quería así como que poner 4 decimales para que vayan viendo cómo es la lógica. Y la idea es que obviamente este es mucho mejor con Newton. Con Newton ponen una estimación inicial de 1. Digamos, en Newton podemos empezar así, x de y más 1 es igual a x de y menos esa primera derivada que es 3 por x al cuadrado, bueno, 3 por x al cuadrado y menos 8x dividido mi segunda derivada que es igual a 6 por x y. Entonces, obviamente aquí Newton es el mejor método. Y más que acá tengo 8 dividido 6. Y acá tengo menos un medio de x y. Entonces acá tengo que esto es igual a x y dividido 2 más 8 sextos. Entonces voy a programar algo como esto. Tenemos con 1. Luego hacemos la respuesta dividido 2 más 4 tercios. 1.83, 2. No, creo que aquí hice algo mal. Y no sé qué pasó ahí, pero a menos de que aquí el método de Newton no sirva. 1, voy a poner acá la estimación inicial menos paréntesis 3 por esto elevado al cuadrado menos 8 por la respuesta dividido 6 por la respuesta. No. Aquí me está dando una raíz de 2.66. No sé si estoy escribiendo mal el método o qué. Sí. Están dando respuestas diferentes, pero pueden ver, digamos, que Newton sí, digamos, es un método mucho más rápido. No, ya vi qué pasó. La derivada de 8 por x es 8. Yo ya decía. Entonces este más este nos queda xy dividido 2
más 4 dividido 3 por x. Sí, esto sería. Entonces acá tenemos 1. Entonces hago la respuesta dividido 2 más 4 dividido 3 por la respuesta. 1,83, 1,64. Ya en el cuarto paso, digamos, llegamos a la raíz. Quinto paso. Entonces vieron qué bonito es el método de Newton. Y este es todavía más bonito hacerlo en Python, porque en Python ni siquiera tenemos que calcular segunda derivada, sino vamos a pedirle a Python que nos calcule tanto primera como segunda derivada. Pero en todo caso ya saben qué vamos a hacer el miércoles. El miércoles vamos a ver Newton y sección dorada a mano en Python y también el de interpolación cuadrática. Ese es otro método bastante bueno, pero ese sí no quise hacerlo a mano, porque si no me voy a poner a andar encontrando ahí polinomios de interpolación y luego andar haciendo todas las iteraciones de por sí, digamos, sección dorada es medio complicado. Entonces, ahorita no sé si alguien todavía tiene alguna pregunta o algo. Desafortunadamente, digamos, podemos terminar, ¿cómo se llama? A tiempo. Y pudieron ver por qué no quería presentar, digamos, todavía optimización, porque sí nos salíamos un poco de lo que hemos estado viendo